No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Siento. Hola, hola, queridos estudiantes del quinto A y B de secundaria. Les saludo con bastante cariño y con la ilusión de poder encontrarnos el día de hoy para realizar una clase que sería en este caso la octava clase del primer bimestre. Primer bimestre que ya se acerca a su fin porque faltan solamente ya después de esta 2 semanas más para que acabe. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante, que tal vez alguno de ustedes se va a dar cuenta que desborda las fronteras de lo que es propiamente el curso de religión, que tiene mucho de argumento filosófico, pero que sin embargo el libro de religión y la programación anual del curso de religión lo incluye para tratarlo con ustedes, alumnos del quinto año de secundaria, porque de esta manera les ofrece la posibilidad de fortalecer su posición en cuanto a argumentos, no solamente para poder comprender ciertos temas relacionados con Dios y las realidades afines a Dios, sino que también son importantes para que ustedes puedan sustentar sus puntos de vista, sus creencias y convicciones frente a los demás, especialmente frente a aquellos que no tienen la fe o que tienen el corazón cerrado a ella, porque muchas veces estas posiciones opuestas a Dios, cerradas a Dios, son el fruto de una experiencia de sufrimiento a lo largo de la vida, o tienen su origen en cosas así, y por lo tanto no deja de ser un deber para aquel que posee el tesoro de la fe el poderlo compartir con los demás, necesariamente y obviamente respetando la libertad de cada una de las personas. No se trata de imponer o discutir o pelear, simplemente, como se dijo en algún momento, la fe cristiana es algo que se propone y se comparte, pero está sometida a la libertad que cada uno tiene de creer o no creer, o creer de diferente manera. Muy bien, dicho esto, entonces, como el día de hoy no estamos trabajando con la plataforma Zoom, estoy pensando en mostrarles a continuación un video para que podamos intercambiar a partir de unas reflexiones y unas preguntas que he preparado para dirigirlas a ustedes, pensando en que me las puedan ir respondiendo de manera cada uno allí desde su casa, a fin de que podamos aproximarnos al tema de hoy. Así que les invito a ver este video. ¿Hay pruebas sobre la existencia de Dios? Si tú crees en Dios es porque estás seguro que existe. Y pueden haber muchas razones para asegurarlo. Un encuentro con Dios, una experiencia, un testimonio de fe vivido por alguien más. Pero, ¿la existencia de Dios puede ser comprobada por la filosofía? Los antiguos griegos ya se hacían esta pregunta. Posteriormente, teólogos como Tomás de Aquino investigaron más a fondo esta cuestión. Existe, por ejemplo, el argumento sobre la necesidad de una primera causa, una causa que es el principio de todas las cosas, sin ser ella misma causada por nada. Parece complicado. Y de hecho lo es un poco. O por lo menos, si no se ha estudiado filosofía, no se está familiarizado con el lenguaje técnico. Podemos trazar el esquema básico del argumento. ¿Y qué mejor que iniciar con el significado de la palabra causa? ¿Qué es una causa? Para muestra, un botón. Un engranaje mueve a otro engranaje.
El primero es la causa. El segundo es el efecto. Causa y efecto se pueden encontrar por todo el mundo, no solo en los engranajes. Otro ejemplo es la lluvia, que puede ser la causa de que una planta crezca. La corriente eléctrica puede ser la causa de que la lámpara tenga luz. Y si un padre le traslada a su hijo una antorcha encendida, el papá debe considerarse como la causa de que la antorcha encendida esté en manos de su hijo. Estos son ejemplos al azar de causa y efecto. Si los vemos de cerca, podemos observar lo siguiente. Correcto. Hay dos tipos de causas. En estos dos ejemplos el efecto permanece mientras la causa ha cesado su actividad. La planta puede crecer por causa de la lluvia y continúa creciendo incluso cuando ha cesado de llover. De la misma manera, el niño puede seguir deteniendo la antorcha dada por su padre y ésta seguirá ardiendo aun cuando el papá se haya ido. Sin embargo, con los otros dos ejemplos es muy diferente. Aquí vemos que el efecto cesa tan pronto la causa no esté activa. El efecto depende directamente de la causa. Si la corriente eléctrica no se activa, la luz se apaga. Si el primer engranaje no se mueve, el segundo se detendrá. En estos dos casos el efecto depende de la causa, aquí y ahora. Ahora ampliemos estas relaciones agregando más elementos, creando lo que se llama cadena casual. Esto nos dará una diferencia más clara. Es fácil en el caso de los engranajes, solo agregamos más de los mismos. En el caso de la lámpara podemos agregar una planta hidroeléctrica y un río. El río hace funcionar las turbinas que están conectados a los generadores que provocan electricidad, y la cual a su vez hace que la lámpara emita luz. En el caso de la planta podemos agregar al sol como una causa principal. Este causa la evaporación del agua, la cual se convierte en nubes. Las nubes se condensan y causan lluvia. Y la lluvia hace que la planta crezca. En el caso del niño, podemos decir que su papá ha recibido la antorcha de su padre, la misma que él recibió de su progenitor, y así sucesivamente. Cada secuencia de causa y efecto ha sido ampliada para formar una serie de causas, a la que llamamos una cadena de causas. La diferencia de los dos grupos es ahora más visible. En estos dos ejemplos vemos claramente una secuencia temporal, mientras que las otras dos muestran una cadena de causas que dependen de cada elemento en el aquí y el ahora. Bueno, ahora hagamos la pregunta crucial. Estas cadenas causales requieren de una primera causa, una causa que cause sin ser ella misma causada por ninguna otra causa. En el caso de la secuencia temporal no es, lógicamente hablando, necesario que tenga una primera causa. Es posible, al menos en teoría, que se agreguen más elementos a la cadena al infinito y más allá. En el caso de las secuencias contemporáneas esto no es posible, porque en estas cada elemento depende directamente o inmediatamente del elemento anterior. De hecho, su mismo poder para actuar con una causa en cualquier momento dado depende de la causa que la precede. Sin esa causa anterior no podría afectar nada. Si tratamos de expresarlo con números, podríamos decir que cada elemento de la secuencia es un cero. Solo debido al elemento anterior, este cero se activa convirtiéndose en un elemento con valor de 1. Una cadena causal de esta naturaleza puede ser infinita y sin una causa primera, en un número infinito de ceros, pero sin efecto alguno. Ahora, cuando hay un efecto, tiene que haber una primera causa. Esto es, para los seres existentes, tiene que haber una primera causa. Y esta primera causa es Dios. Allí lo tenemos, la prueba de la existencia de Dios. Aunque debemos reconocer que en sentido estricto este argumento no demuestra la existencia del Dios en el cual creemos, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, demuestra que es razonable sostener que hay algo que es llamado Dios.
Ok, después de haber visto este corto video que se los recomiendo, es una serie que está publicada en YouTube de varios capítulos breves que se llama Catecismo en 3 minutos y que de una manera amena y bastante pedagógica nos explica ciertas cosas de la fe. Y por supuesto yo he tomado este capítulo porque de lleno viene a auxiliarnos en el aprendizaje de lo que hoy día nos toca desarrollar. Y según el sílabus, hoy día tendríamos que hacer la clase que se titula Demostración de la existencia de Dios y Humanismo Cristiano. Pero justamente por razones prácticas y por la razón que me interesa mucho que ustedes puedan comprender algo que de pronto por el lenguaje, por la forma, requiere un poco más de tiempo para que lo puedan asimilar, he preferido dejar el tema del humanismo cristiano para la próxima semana y así poder ver con mayor profundidad el tema de hoy. Entonces el título, repito, es Demostración de la existencia de Dios. El día de hoy estamos trabajando con la segunda competencia, que ya la ven ahí en la pantalla, segunda competencia de nuestro curso de religión. Asume la experiencia personal del encuentro con Dios, y también estoy poniendo allí el desempeño precisado con el que vamos a trabajar. Al final de la clase les voy a enviar un cuestionario electrónico que nos va a servir un poquito de herramienta para evaluar cuál es el índice del aprendizaje que han conseguido o van a conseguir a partir de la clase que vamos a empezar a impartir. Entonces, vamos a ver la primera pregunta que nos hace o que les hago yo a partir del video que hemos visto. Entonces, a continuación les voy a formular las preguntas que les había dicho. Vamos a hacernos para replantearnos, para recuperar la propuesta del video que acabamos de ver, que para alguno será muy claro, pero para otros podría ser que no lo hayamos entendido del todo o profundamente. Entonces, la primera pregunta que les hago, queridos estudiantes, sería: ¿cuál es el argumento que se está utilizando para la demostración de la existencia de Dios en este video? A ver, piensen un poco lo que han escuchado, lo que han visto. De repente, como tenemos ahora la ventaja de que esto está en YouTube, podrías retrocederlo y si necesitas volverlo a ver. Pero ¿cuál será el argumento que el autor de este corto nos está avanzando, nos está proponiendo para, con la razón, demostrar la existencia de Dios? Muy bien, entonces ustedes se han ido dando cuenta que al mostrarnos esos engranajes y la lluvia y la plantita que salía, nos están hablando de un argumento que se llama de la causa y del efecto. Lo deducimos también, aunque no lo hubiera dicho, por la explicación, ¿no? Las cosas, todas las cosas tienen un efecto que ha sido causado por algo anterior a esto que ocurre, ¿verdad? Eso es. Y justamente este argumento se llama el argumento de la causa eficiente, y que Aristóteles, ya se lo voy a explicar luego, lo sostuvo afirmando que existe el primer motor inmóvil que mueve todo y que no es movido por nada. Esto de repente les suena chino, pero no se preocupen, voy a tomar el tiempo de explicárselos de la manera más clara posible. Vamos a hacer entonces a continuación una segunda pregunta. Estén atentos. A ver, ahí apareció la imagen. Hay una mano que divide los dos cuadros. Y entonces la pregunta es: ¿cuáles son los dos tipos de causas que nos muestra este video? Muy bien, viendo las imágenes, tú estás viendo ahí la lámpara y encima los engranajes, y al otro lado la nube con la lluvia, la flor y el papá que ha alcanzado la antorcha a su hijo. ¿Y por qué está la mano ahí en medio? Porque nos damos cuenta que hay una diferencia, ¿no? Quiere decir que hay cosas que dependen de otra
de una manera absoluta, ¿no? Como el engranaje grande del engranaje chico, o mejor, el engranaje chico depende de que primero se mueva esa pieza, ¿no? El engranaje mayor. Así como que la lámpara se encienda depende de que esté conectada a la electricidad o a una fuente de energía cualquiera. Si la desconectamos, inmediatamente cesa de iluminar, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad, hay cosas que dependen directamente de las otras en su causa y efecto. Pero observamos la pantalla al lado derecho y podemos afirmar que hay otras cosas que, es verdad, al principio requieren una causa inicial, ¿verdad? Como la lluvia, que hace germinar la semilla, que después hace crecer la plantita y que después dará la flor, pero que una vez que este proceso se ha iniciado, podría dejar de existir o de estar presente la causa primera, que es la nube con la lluvia, para que la plantita y la flor continúen su crecimiento, porque es un ser que tiene vida, ¿verdad? Y lo mismo, si el papá no hubiera venido con la antorcha, el niño nunca hubiera recibido este fuego, ¿verdad? Pero una vez que el papá ya le dio la antorcha a su hijo, entonces ya el papá se podría retirar y el niño mantiene la antorcha y el fuego, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que hay ciertas cosas en el universo que requieren de una causa inicial, pero que de acuerdo a la perfección de su ser, o sea, porque tienen vida, porque tienen movimiento, son capaces, de una vez que se han puesto a existir, pues tienen una vida que no depende de su fuente, como si la lámpara, como si el engranaje. Depende de manera indirecta, como depende el niño del papá, porque es niño justamente, y como depende la plantita y la flor de la lluvia, que puede dejar de llover en un momento, pero no indefinidamente, porque si no se marchita y se muere. Perfecto. Y vamos a hacer una tercera y última pregunta, y es aquí que aparece la imagen que ustedes ven, ¿no? Donde está ya todo el conjunto del desarrollo de la idea que nos ha presentado este pequeño corto para explicarnos lo de las causas y de los efectos, ¿no? Y la pregunta que dice allí nos cuestiona de esta manera: ¿pueden todas estas cadenas de causas sucederse de forma infinita sin un principio? A ver, pensemos bien, leamos nuevamente la pregunta. ¿Pueden todas estas cadenas de causas? ¿Qué cadenas de causas? Estos procesos de los engranajes, de la hidroeléctrica que genera la electricidad y que si una lámpara se enchufa a esa fuente se enciende, etcétera, etcétera. ¿Pueden todas estas cadenas de causas sucederse? Es decir, pasar un paso tras otro, de un modo infinito. Puede ser así sin que exista un principio que dé inicio a estos procesos. ¿Eso es posible? Bueno, me parece estarlos escuchando. Claro que no es posible, porque las cosas no existen o no salen de la nada. Todo lo que existe tiene una causa, un principio, ¿no? La ciencia explica la existencia de la materia y de todo lo que está contenido en el universo a través de esta teoría del Big Bang, la gran explosión que dio origen a las estrellas y a todos los seres extraplanetarios y intraplanetarios, o sea, todo lo que hay dentro de la Tierra, ¿verdad? Muy bien, entonces miren chicos, con estas definiciones, con esta manera de adentrarnos en esta reflexión que, repito, no se asusten si alguno de ustedes ha dicho yo no entendí nada, sobre todo eso de los números al final no entendí nada. No te preocupes, vamos a empezar a desarrollar nuestra clase y para ello voy a recordarles que así como en el aula tenemos unas normas de convivencia, unos acuerdos para que la clase pueda realizarse de una manera alegre pero a la vez ordenada, también en estas clases virtuales necesitamos de vuestra colaboración
para que el aprendizaje que puedan lograr cada uno de ustedes sea más perfecto, ¿no? Y para eso, en primer lugar, te dispones, te sientas bien, de una forma que estés cómodo, pero tampoco muy relajado, porque de lo contrario hay momentos en los que vas a perder la atención. Apaga cualquier cosa que te pueda estar distrayendo, como la televisión. Si está tu hermanito o alguien ahí jugando, haciendo bulla, pídele por favor si te puede dar unos minutos para que puedas escuchar la clase y que puedas entender los conceptos que a continuación voy a explicar. Necesariamente, 3, tienes que anotar. Hasta el día de hoy hay estudiantes que me siguen preguntando: profesor, hoy día tenemos que anotar. Pues yo les diría, esa pregunta ya no me pregunten, ya, como dice alguien, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, ¿no? No me pregunten, por favor, nuevamente eso, porque es un deber de ustedes anotar. ¿Por qué razón? Porque son unos seres humanos, pues, porque no tienen una memoria computarizada, no tienen un ojo cibernético que está conectado a un disco duro que automáticamente va a grabar todo, y cada vez que necesitan recordarlo simplemente tienen que hacer clic en el play. No funcionamos así. Nuestra memoria almacena las cosas que no son importantes, y basta que te distraigas un poco y te vas a olvidar de esto. Pero si anotas, hay un poco más de probabilidades que este conocimiento, al momento de redactarlo en tu cuaderno, de ponerlo de una manera como tú lo entiendas, va a quedar fijo en tu entendimiento, y así podrás sustentar tu aprendizaje. O sea, cuando te pregunten en el cuestionario lo que te voy a preguntar, vas a ser capaz de responder con bastante asertividad. Y finalmente, lo dicho, a lo que acabo de decir, ¿no? Recuerda que la calidad de atención que prestes se va a reflejar directamente en tu resultado de prueba, que a ti te va a dar la nota que tanto te interesa, y a mí me va a dar la satisfacción de que estás aprendiendo algo, y que es lo que a mí me importa. Porque si bien es cierto, reconozco que a ti te interesa mucho la nota y lo entiendo, tú tienes que entender que a los profesores nos interesa mucho de que ustedes puedan aprender más y mejor cada día. Dicho esto, entonces empecemos. A ver, el día de hoy vamos a trabajar con el libro en la página 37, 38 y 39, ¿no? Y el libro inicia con este título que dice la demostración de la existencia de Dios, y hay un subtítulo, el 5.1, que dice el argumento deontológico. Cuidado, no está diciendo el argumento odontológico, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? La deontología lo que hace es ocuparse de la vida moral de las personas. El argumento deontológico no es otra cosa que el argumento moral, ciertamente el argumento moral. Y entonces es la reflexión sobre la experiencia moral que hacemos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, día a día, a cada instante, cuando nos preguntamos, por ejemplo, si esto está bien o está mal, si entre estas dos cosas buenas hay una que será mejor que la otra al momento de elegir, etcétera, ¿no? Entonces, los seres humanos, porque Dios así lo ha querido y nos ha dado inteligencia, tenemos esta capacidad de discernir. Y nosotros discernimos, entendemos que en nuestra vida existen, y en nuestro entorno existen unas leyes naturales. Es decir, hay cosas que ocurren a nuestro alrededor a pesar nuestro. Es decir, no depende de nuestra voluntad. En tu propio cuerpo hay cosas que ocurren, por ejemplo la digestión. Tu cuerpo no te va a preguntar, ¿quisieras que empiece a digerir a las 11:20 o prefieres que sea a la 1? No, pues son leyes naturales que son propias a la naturaleza de tu organismo, y eso va de una manera independiente a tu voluntad. Eso hace parte de tu ser y no pide tu opinión. Es una ley natural, como una ley natural es la gravedad. Si quieres saltar de un tercer piso a un primer piso, pues no necesitas hacerlo para saber
que los cuerpos materiales no quedan suspendidos en el aire y que por el contrario caen hacia la superficie con una velocidad proporcional a su peso. Y aquí ya estamos hablando de física, así que si la profesora Yana está escuchando, profesora Yana, no se preocupe, ya no me meto más en su curso, era solamente un ejemplo. Entonces la ley de la gravedad o la ley de la inercia, lo mismo, son unas leyes naturales, como la ley de los estados de la materia, ¿no? Son cosas que ocurren y que no dependen de que nosotros las hayamos pensado o las hayamos creado, no, simplemente las hemos descubierto a través de la historia de los científicos, de los que hacen experimentos, y nos hemos dado cuenta que esas cosas existen, pero nosotros no las hemos inventado ni creado, como las matemáticas, no las hemos inventado ni creado, simplemente las descubrimos. Y así como existen estas leyes que provienen de la naturaleza y del mundo material, hay unas leyes que pertenecen al ámbito moral y que sirven para regular nuestra conducta humana y nuestra pacífica y humana convivencia en medio de una sociedad en la que tenemos que compartir espacios para que todos alcancemos a realizarnos. Por ejemplo, la vida que se rige en cada una de las personas, por un lado, está la ley natural del instinto de preservación. Todos sabemos por este instinto natural que hay que proteger la vida, ¿no? Cuando tú ves que tu vida está en peligro de terminar, tú tienes un instinto de protección de tu vida que te lleva a moverte, a evitar ese mal. Eso pertenece a la ley natural, a un instinto, ¿ya? Pero además de eso, hay una ley moral en ti y en mí y en los demás humanos que nos dice razonablemente que cuidar la vida propia y la vida de los demás es una cosa necesaria, indispensable, porque lo más valioso que tenemos es la vida, justamente. Entonces, si te pones a pensar bien, querido estudiante, esto no proviene de un acuerdo que se haya firmado entre los presidentes de todas las naciones en las Naciones Unidas. No es un acuerdo social, no es un acuerdo político, ni siquiera es un acuerdo filosófico de convención. Vamos a ponernos de acuerdo y decir que esto está bien. No. Esto es algo que viene integrado a nuestro ser. Venimos a este mundo con esa noción, y el hecho de que seamos criaturas inteligentes nos hace reconocer que efectivamente la vida es algo muy valioso, no solamente para mí, sino para los demás. Si hay alguien que quiere aplicar la ley de que, bueno, mi vida es valiosa pero la tuya no, y por lo tanto puedo hacer lo que quiera contigo, pues que se atenga a las consecuencias, porque ya hemos visto la causa y el efecto. Él será la causa y va a tener un montón de efectos encima de él que le van a contestar, ¿no es cierto? Ya, eso no tenemos que demostrarlo, lo entendimos. Y detrás de esta noción, de este discernimiento, de esta conciencia que tenemos de la vida como elemento valioso, indispensable para cada uno de nosotros, detrás de todo esto hay una inteligencia superior, y es una inteligencia justa y buena. Y entonces el argumento deontológico viene a decirnos que detrás de este argumento moral está la inteligencia y la voluntad de un ser superior al que llamamos Dios. Entonces esta sería la primera demostración racional, es decir, no de fe, no de la revelación divina, sino que cualquier persona, inclusive un ateo, podría plantearse esto y llegar a la conclusión de que sí, pues efectivamente, aunque yo diga que sea ateo, es un argumento muy difícil de sostener frente a estas razones que estamos mencionando. Luego el libro nos va a hablar de otro argumento que se llama el conocimiento espontáneo. ¿De qué se trata esto? Esto, más que una prueba racional, una prueba filosófica,
es un argumento que brota de una constatación de tipo histórico y que tiene un valor estadístico también, ¿no? Quiere decir de que los seres humanos de todos los tiempos, de todas las generaciones, de todos los lugares del mundo, todas las razas, todas las culturas, tienen tendencia a creer en la existencia de un ser superior, y de allí que han desarrollado unos ritos, unas creencias diversas, que frente a la muerte tienen un comportamiento abriéndose a la trascendencia, es decir, frente al dolor de la muerte física, aflora una creencia que después de ese acontecimiento doloroso, traumático, pues algo hay después, algo que no sabemos muy claramente, pero que tenemos conciencia en nuestro corazón que la vida de un ser humano no puede terminar allí. Y alguien dirá, ya, pero esos son sentimientos. No, cuidado, no son sentimientos solamente. O sea, es algo razonable, en el sentido de que la vida que vivimos en esta tierra, efectivamente, pues no tiene sentido si llega a su fin. Porque los deseos de vida, los deseos de existir, el alma humana tiene unos deseos infinitos, y de eso hemos hablado cuando abordamos el tema de el hombre como ser religioso, que en su naturaleza tiene grabada esta conciencia de la existencia de Dios, de la religiosidad y de la fe. Y finalmente el libro nos va a plantear, este es el trozo mayor, digamos así, el plato de fondo. El libro nos va a plantear las 5 demostraciones de la existencia de Dios según Santo Tomás de Aquino, y que es conocido más comúnmente con el nombre de las 5 vías de Santo Tomás, o dicho de otra manera, 5 caminos para demostrar con la razón la necesidad de la existencia de Dios. Y antes yo tendría que decirles que ¿de dónde sacó Santo Tomás estos argumentos? Pues Dios le inspiró, pero hay que decir también que uno de estos argumentos, 350 años antes de Cristo, existió un señor llamado Don Aristóteles, que es un gran filósofo que hasta nuestros días trasciende nuestra vida cultural occidental. Y Aristóteles, como existió antes de Cristo, bueno, no era cristiano, ¿no? Tenía unas creencias de las cuales él se burlaba mucho, que es las creencias en los dioses del Olimpo, porque él era griego. Pero Aristóteles, ya 350 años antes de Cristo, con el ejercicio de su razón y de la búsqueda de la verdad, poseyendo una inteligencia muy aguda, una de las mayores inteligencias que ha tenido este planeta Tierra a lo largo de su historia humana, pues bien, Aristóteles, razonando, llegó a la siguiente conclusión. Miren, chicos, escuchen, dice que hay una verdad filosófica incontestable, y él le puso un nombre a esta verdad, porque ya no podemos decir que es una teoría, sino que realmente es una verdad, es una ley filosófica, si lo podemos decir así, y le tituló El primer motor inmóvil, y que tiene que ver con el video que acabamos de ver, y que a continuación lo voy a explicar un poquito más detenidamente y de una manera más traducida. Si ustedes quieren, no les voy a hablar de Santo Tomás, que es un poco difícil. Pero entonces Aristóteles lo que dice es que existe un primer motor inmóvil. Él dice, bueno, existen las cosas creadas, y en todas las cosas creadas hay movimiento. Las cosas se mueven, pasan de un estado a otro estado, de un lugar a otro lugar. Por lo tanto, para que exista ese movimiento, alguien tiene que permitir que esas cosas o esos seres se muevan. Ahora, ¿por qué razón? Porque estos seres no existieron siempre, sino que hubo un momento que no existían. Por ejemplo, pensemos en la plantita que apareció en el video. Hubo un momento en que esa plantita no existía, estaba la tierra y no había nada más. Pero llegó otro momento en que eso que podía existir, gracias a la lluvia, comenzó a existir, pues. Es decir, hubo un momento en que no había la plantita,
Pero después, acto segundo, hay un momento en que ya aparece la planta. No es una ilusión, es una realidad, es un ser material, está allí. Entonces, para que ese ser se mueva, es decir, para que esa plantita pase de no ser a ser, es decir, la semillita que germina, que va creciendo, que se convierte en plantita y después en flor y después, según su naturaleza, va creciendo. Entonces, para que haya ese proceso, este procedimiento, este proceso o este movimiento, como dice Aristóteles, no viene de la propia plantita, sino que hay algo que la ha empujado, utilizando que la ha provocado. ¿Qué provocó el crecimiento de esta planta? La lluvia. Pero Aristóteles comienza a decir, pero ¿y la lluvia? ¿De dónde salió? La lluvia sale de la condensación de los océanos y a través de la atmósfera las nubes traen esta humedad que se ha evaporado y llega hasta los lugares donde finalmente estas nubes descargan toda el agua que traen y comienza un proceso que llamamos lluvia, y es esta lluvia, etcétera, etcétera. Pero Aristóteles sigue preguntando, ¿pero la lluvia quién la ha creado? ¿Por qué existen estos fenómenos naturales? ¿Qué inteligencia hay detrás de todo esto que lo provoca? No, es que así son las cosas. Y Aristóteles no se conformaba con eso. Entonces allí él afirma, existe un primer motor inmóvil, un motor, o sea, cuando dice inmóvil se refiere a que ese motor mueve todo, pero a su vez nadie lo mueve a él, porque él es la causa y el principio de todo, ¿de acuerdo? Y a partir de allí comienzan a moverse todas las cosas que existen en el universo. Ya, ese es el aporte el gran aporte de Aristóteles, y que es recogido por Santo Tomás en la demostración de la existencia de Dios a través de las 5 vías. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién es Santo Tomás de Aquino? Pues Santo Tomás de Aquino apareció bastantes siglos después de Aristóteles. Primero estuvo Aristóteles, 350 a.C., después vino Jesucristo, y gracias a que vino Jesucristo, 1300 años después, en el siglo XIII, 1200 y tantos años después, Santo Tomás de Aquino era un monje y sacerdote dominico de la orden de los padres dominicos, de la orden de los predicadores, que tenía un don muy grande que Dios le dio, que es el don de una inteligencia humana muy potente, pero a la vez una inteligencia espiritual. Y Dios le iba acompañando en la explicación que él tenía y que daba sobre las cosas como son, a partir de lo natural. Santo Tomás nos va a ir explicando en muchísimos escritos que él tiene cómo Dios se ha ido revelando desde lo natural hasta lo sobrenatural. Y como ya queda poco tiempo, voy a explicarles esto de las 5 vías a continuación. Primera vía de Santo Tomás, que es la primera vía, el primer camino de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, es la del movimiento, que no es otra cosa que lo que decía Aristóteles. Santo Tomás validó ese conocimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces, es lógico, hace falta que exista uno primero que mueva todo y que a su vez no sea movido por nadie. A ese primero, le conocemos con el nombre de Dios. Y esta explicación se llama la primera vía de Santo Tomás del movimiento. La segunda se titula la explicación o la vía de la eficiencia. Y dice que todas las cosas tienen una causa que las genera. O sea, esta clase tiene una causa que las genera, que en este caso soy yo que lo estoy grabando. ¿Ya? Si yo no grabara esta clase, hoy día tú no escucharías de ninguna forma esto que estoy contándote, y eso es así, es un hecho, las cosas son así. Entonces, todas las cosas tienen una causa que las genera, pero ninguna de ellas existe por sí sola. Es decir, si yo no hubiera grabado esta clase, la clase no va a aparecer sola allí, alguien la tiene que crear, ¿no es cierto? Entonces, el que causó y dio origen
a todo lo que existe es Dios. Ya, demostrado con la razón, la segunda causa, que es la de la eficiencia. Tercera vía, la contingencia. Contingencia quiere decir algo que contiene, ¿no? Que contiene a lo demás. Y Santo Tomás dice que es un hecho que hay seres que existen. Ya, eso lo podemos ver, lo vemos, nos consta, ¿no? Esos seres existen, pero a su vez podrían no existir. Ah, pero ¿cómo es eso? Claro, a ver, poniendo un ejemplo se entiende. La clase. Por ejemplo, todos vemos de que ahora hay una clase para la 8ª semana de religión, ¿cierto? Sí, cierto. Pero esta clase, así como existe, podría no haber existido. ¿Por qué? Porque basta que yo no esté o no haya un profesor, porque bueno, nadie es indispensable, pero basta que no se haya hecho la clase y no podrías tenerla a la mano. Entonces hay una posibilidad de ser o no ser, ¿no es cierto? Y ya, claro, usted dice, ay profesor, estamos filosofando, ser o no ser, ahí el dilema. Pues sí, las cosas son posibles, pero el hecho de que sean posibles no quiere decir de que son, ¿no? Y la vía de la contingencia dice, así como es un hecho que hay seres que existen, pero que podrían no existir, es forzoso que existe un ser que, existiendo por sí mismo, permite el que las demás cosas existan. A ese ser le llamamos, ¿de acuerdo? Ya, esa sería la tercera vía, nos vamos acercando al final. La cuarta vía, los grados de perfección. Sabemos que las cosas existen por gradualidad, y esta gradualidad depende de la perfección de esos seres. Por ejemplo, ¿existen las materias inertes como los minerales? Sí, existen, pero hay seres más perfectos que los seres inertes, que son las plantas. Sí, claro. ¿Por qué son más perfectos? Porque tienen una forma de vida, porque tienen un movimiento imperceptible a veces, pero sí, son más perfectos. Y hay cosas más perfectas que la planta, por supuesto, los animales, porque los animales tienen un movimiento mucho más evolucionado, tienen propiedades, tienen características, tienen instintos más sofisticados. Muy bien. Pero, ¿y existe algo más perfecto que los animales? Sí, que podamos ver, los seres humanos, porque los seres humanos tienen inteligencia, aunque algunos se esfuerzan muy poco por hacerla prevalecer, y entonces los seres humanos pueden utilizar esta inteligencia para tener conciencia de sí. Entonces, esta cuarta vía de los grados de perfección es una afirmación racional que dice, sabemos que las cosas existen por grados de perfección. Y así como hay perfecciones materiales de orden natural, hay perfecciones morales como son la justicia, la verdad, la bondad, etc. Entonces debe existir el ser que posee todas las perfecciones en un grado máximo, ¿no? Respecto del cual las demás cosas y los demás seres se puedan comparar para saber cuál es más perfecto y cuál es menos perfecto. Y este ser que tiene todas las perfecciones en el grado máximo es el ser del cual los demás seres participan. Ese ser que posee las perfecciones en el grado máximo es el creador y los otros somos las criaturas. Y a ese ser que es creador le conocemos con el nombre de Dios. Y finalmente la quinta vía nos dice que es la vía de la finalidad o del ordenamiento de las cosas, lo dice el libro, ¿no? Y entonces Santo Tomás dice, existe un diseño o una finalidad en el mundo, y por ello es necesario pensar que existe un ser inteligente que haya querido, que haya pretendido la finalidad de lo que observamos ahora en el universo y su perfección. Claro, ese ser inteligente que ha proyectado todas las cosas y que les permite ser como son, a ese ser le llamamos Dios. Y así, queridos estudiantes, terminamos con este tema. Y yo quería cerrar afirmando lo siguiente. Miren, si bien es cierto, podemos demostrar la existencia de Dios gracias a estos dos grandes, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, con los argumentos que nos avanzan, que nos han alcanzado de forma racional. Igual, miren,
para comprender estas cosas, a nosotros nos hace falta que nos las expliquen así bonito, con ejemplos, ¿no? Porque nuestra inteligencia no es que no sea, sino que simplemente estas cosas a veces nos desbordan un poco, ¿no? Entonces tenemos que pausadamente ir asumiéndolas para irlas entendiendo, es decir, irlas haciendo nuestras, ¿no? Que nuestra comprensión las haga suyas. Pues bien, pero miren, con tanto esfuerzo y a través de tantos siglos, el ser humano ha llegado con su sola razón a comprender estos pocos argumentos. ¿Se imaginan ustedes ahora por qué Dios tuvo que revelarse? Si nos cuesta tanto con la razón y con las palabras explicar de una manera más o menos clara la necesidad y la conveniencia razonable de la existencia de un ser primero, creador y principio de todas las cosas, ¿cómo podríamos explicar, por ejemplo, que Dios es misericordia infinita? O que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero. ¿Cómo podríamos imaginarnos o con nuestra razón desentrañar de la sabiduría de Dios sin que Él nos lo revele todas estas verdades que en el curso de religión venimos transmitiéndolas y compartiéndolas con ustedes año tras año? Entonces habría que concluir con la siguiente afirmación: es verdad que Dios nos ha dado la razón y la inteligencia, y es verdad que es voluntad de Dios que utilicemos nuestra razón y nuestra inteligencia para entender todas las cosas, las creadas y las cosas increadas, en este caso Dios, que no tiene ni principio ni fin. A Dios le gusta eso, el hacer este esfuerzo racional, el filosofar un poco, si ustedes quieren, con algo de pretensión. El filosofar un poco es una manera de alabar a Dios, es una manera de decirle: Señor, tú me has dado la inteligencia, entonces con mi inteligencia voy a hacer todo lo posible, junto con mis hermanos, los seres humanos, de comprender estas verdades que tú has querido darnos a través de la creación. Pero ¿sabes qué, Señor? No es que te estoy reclamando, pero mi inteligencia es muy pequeña, no alcanzo a saber. Y por eso hoy día reconozco que no solamente hiciste bien en revelarnos tu plan de salvación, sino que era indispensable, era necesario. Pues bien, chicos y chicas, era necesario que Dios nos hablara a través de su palabra, a través de la tradición de la iglesia, a través de la fe de Israel anteriormente, y que Cristo, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tome nuestra carne, nuestra condición humana, y que Él mismo, el Verbo, nos hable con ejemplos, hasta con cuentitos, ¿no? Como son las parábolas, para entender estas cosas que nuestra inteligencia de otra manera no podría entender de forma alguna. Y por ello les invito a todos ustedes a alegrarse conmigo, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Señor, ¿por qué la Pascua de Resurrección, tiempo en el cual celebramos tu triunfo sobre la muerte, por qué tenemos que estar encerrados tanto tiempo, ¿no? Ya un poco alguno se desesperará. Y entonces el Señor nos dice: utiliza tu inteligencia, de acuerdo, pero también utiliza tu corazón y déjate guiar por las palabras que yo te voy a dar. Y hay males que yo puedo permitir para sacar de ellos bienes mayores. Ustedes van a desentrañar entonces este acertijo, medítenlo, y les dejo con esta invitación también a la esperanza, a la alegría, porque Cristo ha resucitado, es lo que celebramos en este tiempo litúrgico, y es esta alegría que tiene que reinar en su hogar, en medio de las dificultades, de las angustias. Cristo está en medio de nosotros para sostenernos y para acompañarnos en todos los aconteceres de nuestra vida. Muy bien, chicos, una alegría haber compartido con ustedes. Espero que se haya entendido lo que he pretendido explicar. Perdón si no lo he hecho bien. En todo caso, tiene la ventaja de retroceder y repetir.
Y si tienes alguna duda o quieres hacer alguna acotación o perfeccionar lo que he dicho, con todo gusto me escribes al CIE Web y lo podemos compartir. Que el Señor nos bendiga a todos y si Dios lo permite, hasta la próxima semana. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido que correr